Y dense cuenta que pasamos también a la segunda secuencia, llaman conjuntos. Entonces, están mezcladas esas dos cosas aquí. Entonces, las funciones de alto orden como map, flat map y filter proveen construcciones muy poderosas y expresivas para manipular secuencias, como acabamos de ver. Pero sucede muchas veces que el alto nivel de abstracción de estas hace que la expresión se vuelva difícil de entender. ¿Listo? Entonces, Scala provee una cosa que llaman expresiones for, es una abstracción lingüística para mantener la expresividad, facilitando el entendimiento de la semántica de lo que se escribe. Esa es la idea de las expresiones for, facilitar el escribir cosas, pero mantener la semántica de lo que se escribe. Entonces, ¿qué es una expresión for? Una expresión for es de la forma como está aquí escrito. For, entre paréntesis, S, yield, E. Yield es como recolectar. Entonces, empecemos por una cosa. No estamos definiendo las expresiones for imperativas, estamos definiendo unas nuevas expresiones for. Después vamos a ver que el nombre for tiene sentido y por eso lo usan, pero no es el mismo for imperativo. Empezando porque esta expresión for siempre devuelve algo. En cambio, las expresiones for, como estamos acostumbrados nosotros a verlas, son expresiones que hacen algo pero no tienen por qué devolver nada. Entonces, este for siempre devuelve algo. Listo. Entonces, for una expresión S y un recolecte E. Donde ¿qué es S? Es una secuencia de generadores y filtros. Eso es S. Secuencia de generadores y filtros. Y E es una expresión cuyo valor es retornado en cada iteración. Entonces, las S que ven aquí son secuencias de generadores y filtros y la E es una expresión de lo que devuelve los de valor que se retorna en cada iteración de este for. Ya vamos a ver la semántica de esto. Ahora entonces, como S es una secuencia de generadores y filtros, tengo que definir qué es un generador y qué es un filtro. Entonces, ¿qué es un generador? Un generador es una expresión, un generador es una expresión de la forma P, esta flechita que se escribe con menor y menos, E. P flechita E, donde P es un patrón. O sea, un generador se escribe con P un patrón y E una expresión que se evalúa a un valor de tipo colección. O sea, E debe ser un valor de tipo colección, o sea, debe ser si quiero una colección de enteros o una colección, puede ser una secuencia, una lista. O sea, esto va a devolver una colección de expresiones de tipo E. El tipo de E. Y si E devuelve enteros, entonces va a devolver una colección de enteros. Si E es una doble, va a devolver una colección de dobles. Si E devuelve string, va a ser una colección de string o lo que quiera. Ahora, ¿qué colecciones? Puede ser una secuencia, puede ser una secuencia, o puede ser un map, puede ser lo que yo quiera. Pero esa colección, lo importante es que puede ser de cualquier cosa tipo colección, o sea, listas, vectores, rangos, y hasta arreglos y los otros también pueden ser colecciones. Entonces, un generador es una expresión de la forma P flechita E, donde P es un patrón y E es una expresión que evalúa algo y yo voy a devolver las colecciones de ese algo. ¿Qué es un filtro? Un filtro es una expresión sintácticamente de la forma if-f. Se la inventaron así, if-f. Pero habían podido poner este if realmente es sintácticamente para decir, es como algo que filtra. Y f es una expresión booleana. O sea, voy a filtrar con esta expresión booleana. Pero no se debe confundir este if con el condicional if que nosotros tenemos, porque este está dentro de las expresiones for y no significa lo que significa por fuera de las expresiones for. Por dentro de las expresiones for significa el filtro f. Toda secuencia debe comenzar por un generador, o sea que si no hay generador, las expresiones for no sirven. Y si hay varios generadores en la secuencia, el último varía más rápido que el primero. O sea, de alguna manera esto es como para cada P de esta secuencia, de esta colección, para cada P de esta colección, haga lo siguiente. Para cada P de la colección E, haga lo siguiente.
Entonces va a recorrer todos los P's de la colección E haciendo algo. ¿Sí? Esta es esta E de aquí. Esta E de ahí no tiene nada que ver con esta E de aquí. Aquí es lo que uno recolecta. Esta E de aquí es la por donde va, digamos, por donde se van a generar elementos de la colección. Entonces, para cada P de esta colección E, debo hacer algo. Sí, y debo generarlos. Y luego debo filtrarlos con las Fs que aparezcan por aquí. Eso es lo que hay en S. En lugar de escribir paréntesis S, se puede buscar corchetes S. Y en ese caso, la secuencia de generadores y filtros se puede escribir en varias líneas sin tener que usar punto y coma. Y de hecho, así prefiero yo escribir con esos corchetes porque no me toca usar puntos y comas después. Entonces, por ahora vamos en la sintaxis de una expresión for. Esa va a ser la sintaxis de una expresión for. Ahorita vamos a empezar a usarlas. Entonces, ejemplo. Suponga que personas es una secuencia de elementos de la clase persona que tiene campos nombre y edad. O sea, que voy a hacer una clase persona que tiene nombre y edad. ¿Cierto? Entonces, para obtener los nombres de las personas mayores de 20 años, ¿qué tendría que hacer yo? Yo tendría que hacer algo como esto. A ver si esto me amplía para que no lo vean tan chiquito. Ya listo. Entonces, si yo escribo para, entonces aquí va mi secuencia, aquí es una secuencia de generadores y filtros. Aquí solo hay un generador, este, y un filtro, este. Entonces, para cada P en personas, o sea, estoy suponiendo que personas es una secuencia de elementos de esta clase. Entonces, para cada P en personas, filtre, o sea, haga el filtro P.age mayor que 20. Entonces, si P.age es mayor que 20, entonces, para cada uno de esos, ¿qué tengo que hacer? Recolecte P.nombre. Esa es mi primera expresión for. Esa expresión for va a ser equivalente a ¿qué? Va a ser equivalente a decir, coja las personas, o sea, esta, filtrelas por el P.age mayor que 20, ahí dice punto de edad, pero es punto age o punto de edad, aquí debe decir punto de edad mayor que 20, y luego de filtrarlas por el P.edad de mayor que 20, esto me va a dar la secuencia de personas mayores de 20, ¿cierto? Entonces, aplíquele un map, y ¿qué le hace ese map? A cada persona, extráigale su nombre. Y entonces este map que me va a devolver, me va a coger esta secuencia de personas con edad mayor que 20 y me va a devolver la secuencia de los nombres de esas personas. O sea, este for, esta sintáctica, esta abstracción lingüística, esta sintaxis que acabamos de introducir, se va a traducir en esto. Y estos no es más que llamados a filter y a map consecuencias. O sea, esta expresión for se traduce en un llamado a filter y a map. ¿Listo? Para eso es que se hacen estas expresiones for. Pero entonces yo cuando la escriba voy a escribir para cada persona de edad mayor que 20 recolecto su nombre. Entonces yo digo, esta expresión for me va a devolver los nombres de todas las personas mayores de 20. ¿Sí? Que yo hubiera podido hacer lo mismo escribiendo esto. Personas, filter, pero tal vez cuando escribo eso no soy tan consciente de lo que me va a devolver esto. Empiezo a decir, esto va a filtrar y luego va a hacer esto. Y tal vez termine entendiendo lo que va a devolver, pero tal vez leyéndolo así es más fácil de entender lo que pretende hacer esta expresión. Aunque por debajo esté esto. Entonces, por eso se inventaron las expresiones for, para tratar de escribir ese tipo de cosas. Entonces, son similares a los ciclos en lenguajes imperativos, salvo que construye una lista con los resultados de cada iteración, ¿cierto? Y no hay utilización de asignación aquí para nada, ni cosas mutables, ni cosas inmutables, ni cosas mutables. Vamos hasta ahí. Me pueden detener cuando tengan alguna pregunta, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejercicio para lo que acabamos de hacer. Dado un entero positivo n, genere todas las parejas de enteros positivos con j menor que i y i menor que n
y más j'. Entonces, fíjense cómo lo vamos a escribir con expresiones for. Entonces, voy a escribir una expresión for, voy a usar los corchetes para poder escribir en líneas. Vamos a hacer una expresión for. En la primera línea digo para i en 2 until 7. 2 until 7 es la colección rango, o sea, el rango de los números de 2 hasta 7, o sea, 2, 3, 4, 5 y 6. Y digo que i, que es un patrón, va a recorrer el rango de 2 hasta 7. Lo voy a recorrer con el patrón i. Y con j voy a recorrer el rango de 1 until i. Como aquí ya existía i, entonces aquí ya lo puedo mencionar. Entonces voy a recorrer el rango de 1 until i. Aquí hay dos colecciones, no una sola. ¿De acuerdo? Y voy a usar el filtro if, el filtro es primo i más j. Ese es mi filtro. ¿Y qué tengo que recolectar si i y j cumplen con todo eso? Pues tengo que recolectar la pareja i, j. Entonces, si yo escribo eso, fíjense, voy a ir aquí. Entonces, si yo escribo ese for, para i de 2 hasta 7, j de 1 a i, si escribo recolecte ij, lo voy a poner aquí a correr, me devuelve lo mismo que me devolvió esta expresión. 2 until 7, flat map y until no sé qué, filter no sé qué. Lo mismo que me devolvió esta expresión, me devuelve esta. O sea que estoy calculando lo mismo. O sea que esto se debió traducir en eso. Pero lo interesante es que escribirlo así, de alguna manera, es semánticamente más fácil de entender. Dice, los i van de 2 hasta 7, sin incluir el 7, los j van de 1 hasta i, miro si i más j es primo, y si sí, entonces recolecto la pareja ij. Entonces recolecté las ij que cumplían con todo eso. ¿Quedó claro? Todavía no hemos dicho, fíjense que en la definición que hice aquí, dije que aquí había un conjunto de generadores y filtros. O sea que una secuencia de generadores y filtros empezando por un generador. Luego, aquí estoy cumpliendo con eso. Solo que aquí no había, en el ejemplo que había hecho aquí atrás, había un solo generador y un solo filtro. Y aquí hay dos generadores y un filtro. ¿Sí? Y no he dicho cómo se traduce en la expresión for. Solamente estoy diciendo lo que yo espero que esté significando. Y ahorita más tarde vamos a decir cómo se traduce oficialmente. Pero por ahora es lo que yo quiero que se entienda, que el significado es muy parecido a lo que ustedes ven en las expresiones for imperativas, con una gran diferencia, es que esto siempre devuelve algo. Por lo tanto, no puede venir en sus programas. Bueno, taller 3 no puede usar expresiones for, porque no estamos todavía allí. Esto va a ser para el taller 4. Entonces, en el taller 3 no tiene que venir nada de esto. Segundo, cuando utilicen una expresión for, no puede venir un for sin yield, porque si viene un for sin recolectar, eso no devuelve nada, y ese es un for más o menos imperativo. Los for que nosotros vamos a usar siempre devuelven algo, y lo que devuelve viene recolectado después del campo yield. Después de esta palabra reservada yield, tiene que ir lo que recolecto. Tiene que recolectar algo. Puede que al final la recolección de la lista vacía o la secuencia vacía o lo que sea, pero porque la recolección nadie cumplió con esto, no porque no haya tratado de recolectar. ¿Sí? Y no es lo mismo un for que no devuelve nada a un for que devuelva la colección vacía, porque quiere decir que no recolectó nada. Entonces, ningún for de todas sus soluciones que van a entregar después del taller 4 puede venir sin yield, porque si viene sin yield es que usted está usando el for imperativo y no, la idea no es que use eso. Bueno. Por ejemplo, vamos a la función producto escalar que hicimos ahorita. La función producto escalar que hicimos ahorita, ¿dónde estaba producto escalar? Creo que estaba aquí. Producto escalar, aquí está. La función producto escalar. ¿Qué hicimos? Que decía que hacía el zip entre XS y YS y luego lo transformaban en la multiplicación de la pareja. Y luego todo eso lo sumaban. Ese producto escalar lo podríamos calcular con una expresión for diferente. A ver si está aquí. Aquí está. Van a subir ellos, Entonces estoy
Entonces, este producto escalar se calcularía así. Cogería para cada, fíjense que estoy generando un generador con parejas. Para cada pareja de XZ ZIP XS ZIP YS, o sea, XS ZIP YS me genera las parejas, ¿cierto? De XS y YS. Entonces, para cada pareja de ahí, ¿qué hago? Recolecte X por Y. Y luego cojo esa expresión for y digo, el resultado entonces es la recolección de todas las parejas de X por Y. Entonces, si a eso le hago, eso es una secuencia. Entonces, si le hago punto sum, las va a sumar a todas. Entonces, fíjense que es otra manera de definir el producto escalar sin usar mucho, diferente a la que hicimos ahorita antes. ¿Cierto? La que hicimos antes, lo que hacía era usar map y luego usar el map, el case aquí adentro, no sé qué. Todo esto es muy parecido, pero no es lo mismo. Usamos también patrones para cada XY, ese es un patrón de pareja, en esta expresión que me devuelve una secuencia de parejas. Entonces, ¿qué hago? Recolecte el uno por el otro. O sea, aquí de alguna manera está el case metido y todas las cosas, pero usted no lo está viendo, usted está viendo solamente una expresión for que dice cuál generador usar, aquí no hay filtro, por ejemplo, y luego de usarlo, haga X por Y. Eso es todo lo que hizo. Y luego de resolver, de recolectar todo eso, a todo eso aplíquele el método sum. Más o menos, jóvenes, es muy importante que entiendan la semántica esperada por ahora de las expresiones for. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta?